vayamos analizando se llama ¿cómo desarrollar el discernimiento espiritual? Efesios 1, capítulo 1, versículo 17. Dice así, amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, en Él, amén, puede sentarse. Tener discernimiento espiritual es cuando ya has tenido un nivel de confianza en Dios, o tener discernimiento espiritual es una madurez espiritual. Dios nunca le va a dar el don de ciencia, o no le va a dar el conocimiento de su palabra o la revelación de su palabra a alguien que sea un niño que no ha nacido de nuevo, sino a un niño inmaduro. Dios le va, como el tema que vimos el martes, Dios le va a dar, oiga bien esto, el poder de discernir a una persona que tenga madurez espiritual. Porque usted ya no es un niño, usted ya pasó a un nivel de adulto en el mundo espiritual. Ustedes pueden ser unos jóvenes, 15, 17, 14 años, pero están maduros ya, porque de cuando venimos ya en este ministerio, tenemos 8 años, los que vinieron desde pequeños, entonces ya tienen una madurez espiritual. Estos niños han pasado por burlas, han pasado por cualquier acechanza, pero aquí han seguido, no los ha sacado nada ni nadie. ¿Pero por qué? Porque tienen cierto nivel espiritual. ¿Pero en qué se basa? No se han despegado de mí, porque yo lo que voy conquistando, le voy diciendo a ellos, mira lo que Dios hace. Y lo que Dios hace, hermano, siempre será a favor de nosotros. Si nosotros tenemos discernimiento espiritual, es un conocimiento. Lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, que el único que da el espíritu, oigan, de conocimiento, el espíritu de temor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento de Dios, se llama Espíritu Santo. Entonces, ahí te da los 7 espíritus. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, Él te da el poder para tener discernimiento de lo que está sucediendo a tu alrededor. Usted dice, ¿por qué es que veo que la persona está haciendo esto? Dios te está revelando lo que Él quiere decir. O sea, el corazón de Dios te lo pone a ti cuando tienes madurez espiritual. Oiga bien esto. El corazón del Padre te lo pone a ti para tener discernimiento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? El don de conocimiento. Lo que Dios conoce te lo revela a ti. Ahora, nosotros tenemos que tener cierta prudencia o cierto discernimiento. Que no lo que yo siento lo voy a decir, porque hay palabras, hermano, que no podemos dañar una persona, porque hay don de ciencia también que lo agarramos con madurez. Ahora, yo no le voy a decir a un hermano, usted anda en este pecado y te quiere levantar, no. Yo me le voy a acercar y le voy a decir, hijo, esto está malo. ¿Por qué? Porque amo a Dios y Dios lo ama a Él. Lo único que nosotros queremos es agradar al Padre Celestial. Lo que el Padre pensó, entonces, te lo hace saber a ti. Hay ejemplos en la Biblia como la tsunamita. ¿Cómo la tsunamita identificó que iba pasando Eliseo para construirle la casa, el cuarto o el dormitorio que le estaba construyendo a Eliseo? Que se le construyó. ¿Cómo? Por discernimiento. Él vio que el hombre todos los días pasaba y él mismo le dijo a su esposo, construyémonos una casa con silla, con mesa a ese Señor de Dios que va por allí. Pero porque ella tuvo discernimiento, la tsunamita. Nosotros también. ¿Por qué tú estás dando el servicio a nuestro Padre Celestial aquí? Porque tienes el discernimiento que Dios te ha dado los talentos, el don de ciencia, y se lo vas a dar al Padre Celestial. A Él le vas a dar todos tus talentos, todos tus dones se los vas a dar a Él. Entonces, si tú le das los dones y los talentos, ella tiene el discernimiento que cuando estás cantando aquí, no estás cantando al hermano. Primeramente tienes que saber que del cielo te viene lo que es la vida. Y la vida, hermano, es lo mejor que podemos tener nosotros en Jesús. Otro ejemplo de don de ciencia que tenía o de discernimiento espiritual es cuando estaban los apóstoles y Ananías y Zafira habían vendido los terrenos y se estaban robando las ofrendas. No querían dar el porcentaje que le tocaba a la iglesia. Pero ¿qué es lo que hicieron los apóstoles? Los apóstoles vinieron y vieron de que Él no estaba dando todo. ¿Por qué lo vieron? Por discernimiento espiritual. Nadie les dijo, pero ya Dios les había dicho a través del discernimiento espiritual que Ananías se había agarrado las ofrendas y no las quería dar a la iglesia. Entonces, eso de ahí otro ejemplo, los dos deudores, hermano. Le debían a un rey, los dos deudores, uno le debía 500 denarios y otro le debía 50 denarios.
La palabra nunca es textual, la palabra es revelada. Por ejemplo, yo no te hablo de diezmo ni de ofrenda, porque eso te puedo machacar la cabeza, pero lo que sucede es que se te va a revelar tarde o temprano. Eso, la palabra es la única que te va a confrontar y te va a revelar cuándo diezmar y cuándo ofrendar. Entonces, este hombre, este rey, tenía los dos deudores. Oigan esto, a uno le había prestado 500 denarios y a otro le había prestado 50 denarios. Pero yo no voy a agarrar la Biblia, él perdonó la deuda. Es verdad, cuando son financieros, entonces te perdonan la deuda. Pero aquí se estaba refiriendo a quién iba a perdonar más, quién iba a estar más agradecido por Dios. ¿Qué se refiere aquí? Entre más usted y yo pecamos allá afuera, eso quiere decir, al hombre le perdonó 500 denarios y al otro le perdonó 50. Y le pregunta a Jesús a los apóstoles, ¿quién está más agradecido? ¿Quién está más agradecido? Al que le prestó 500 denarios y se los perdonó. Ahora, ¿cuántos pecados nosotros traemos de afuera? ¿Cuántos traemos de afuera? ¿Quién nos perdonó? Jesús. Ahora, pero ¿cómo nosotros vamos a demostrar ese agradecimiento? Porque dice que entre más usted pecó allá afuera, aquí mismo en la casa de Jehová Reina, usted va a ir cambiando por discernimiento espiritual. Porque usted va a amar a Dios más que cualquier otro que no ha sido muy perdonado. Hay gente que se cree santo, que cree que Dios no le va a perdonar, porque cree que la santificación está con ellos, pero no. Aquel que se humilla y permanece en los caminos de Dios, usted sabe que Dios nos ha perdonado infinidades de pecados, y eso es lo que nosotros tenemos agradecimiento con Él, porque nos liberó de tanta presión que nos traíamos. Esa persona que le perdonó los 500 denarios, ya era una persona liberada, porque se entendió el agradecimiento al Padre Celestial. Él agradeció, igual que yo estoy agradecida, que la vida que yo llevaba antes al final me traía muerte, porque el pecado te da muerte, y la vida en Jesús te da vida. Entonces, cuando sé que Él me perdonó y te perdonó a ti, entonces estamos más agradecidos con Dios. ¿Por qué venimos a la casa de Dios? Porque Dios nos perdonó, nos limpió, nos liberó, y venimos a darle gloria a Él y a darle los talentos que nos ha dado. Entonces, en ese estilo, hermano, nosotros lo hacemos cuando una persona ya está liberada. ¿Saben que cuando una persona es libre de toda atadura, de ira, de enojo, de pleito, de disensiones, de todos los frutos de la carne? Cuando una persona es liberada, oigan esto, tiene más sabiduría que un superdotado. ¿Por qué Dios escoge a los más bien y los más menesterosos? Al borracho, a la prostituta. ¿Por qué lo escoge Dios? ¿Por qué? Primero lo libera y después le da sabiduría, le da conocimiento, le da discernimiento espiritual y lo hace, hermano, invencible delante de las tinieblas. Porque cuando tú tienes un discernimiento espiritual, eres libre, y una persona liberada tiene más sabiduría, más entendimiento, más conocimiento que un superdotado. Si nosotros seguimos con ataduras en nuestra alma, entonces ahí no tenemos sabiduría. ¿Pero por qué tenemos la sabiduría? El discernimiento del Espíritu. ¿Por qué lo tenemos nosotros? Porque Dios nos ha perdonado y nos ha liberado. Entonces, si tú sabes que Dios te liberó, te perdonó, tú tienes una sabiduría del cielo y caminas bajo esa sabiduría. Usted dice, ¿por qué me va tan bien? Porque eres liberado, has sido liberado. Ahora, tu mente pasa a ser del reino de Cristo Jesús. Porque nosotros en el reino de Jesús ya no practicamos lo que practicábamos en el mundo. En el reino de Jesús practicamos lo que es la honra, la honestidad, la santidad y la búsqueda del Padre Celestial. Nosotros permanecer liberados, permanecer libres. Nosotros también, hermano, ¿qué don de ciencia o palabra de ciencia? ¿Qué don de ciencia o palabra de ciencia? Es aquel con el cual Dios hace que el hombre entienda las cosas de la forma que Dios las entiende. Ese es el don de ciencia. Dios entiende cierto nivel allá cosas. Dios entiende algo allá lo que está sucediendo en tu vida. Entonces Él lo hace saber al profeta, Él lo hace saber al apóstol, Él lo hace saber al pastor, Él lo hace saber al maestro, Él lo hace conocer, porque lo que Dios entendió Él lo hace saber, y es el discernimiento de espíritu. Dios ha dimensionado en esta casa a diferentes gente con diferentes talentos. Pero en el camino, pues, como que no van a las pruebas, no sé qué pasará. Pero no quieren seguir a Dios cuando Dios le ha dado de esos talentos. Tener discernimiento espiritual es entender y discernir lo que está bien y lo que está mal. Tener discernimiento espiritual, esta palabra que está aquí, discernimiento espiritual, oigan esto, es saber entender
lo que está bien y lo que está mal. O sea, si usted está una persona madura, usted sabe muy bien que es una persona madura y va, y por el don de ciencia, por el discernimiento de espíritu, usted sabe que puede obrar mal o puede ofender la presencia de Dios. Nosotros como hijos de Dios no podemos ofender su presencia, porque la presencia de Dios es la que nos da el discernimiento espiritual. Que entre más lejos estemos de Dios nosotros, entonces más separados estaremos de su sabiduría. Entre más cerca estemos de Dios, más inteligencia y más sabiduría podemos tener, porque no importa los años que tú tengas. Caleb tenía 85 años y Caleb le repartieron las tierras, y Caleb, José no las quería dar a Caleb, pero Caleb no tuvo miedo y le dijo: aunque yo tengo 85 años, yo voy a conquistar ese monte Hebrón, porque es con la sabiduría de Dios. Nunca vamos a conquistar con nuestras arrugas o con nuestros pensamientos. Vamos a conquistar, hermano, usted no tenga miedo. Usted nunca diga: y de aquí que Dios me bendiga, y de aquí que Dios me prospere, y de aquí que Dios restaure mi matrimonio. No, es que Dios tiene sus tiempos. Solo vas a buscarlo, vas a meterte con Él, a llenarte de sabiduría, entendimiento, conocimiento, inteligencia y temor a Dios. Porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Te vas a tener el temor a Dios. Discernir lo que viene de Dios y lo que viene del maligno. Usted va a tener discernimiento. O sea, yo bien sé lo que viene del maligno. ¿Qué es lo que dice la palabra? El sabio ve el mal y se aparta. Viene gente y dice: ah, no, es que fulano, es que el hermano aquí me vio mal, y dice: me voy de esta casa. Eso no es hacer lo que la palabra dice. Aquí usted va a vencer. Aunque la maestra Kimberly le esté viendo mal a usted va a vencer, porque tiene discernimiento. Y usted viene a orar a Dios, y no importa el obstáculo que esté teniendo, porque tiene que tener el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, para poder vencer todo obstáculo. Oigan esto, y si tiene madurez espiritual, serás un invencible que nada ni nadie te va a poder separar de la gracia de Dios. Nunca te va a poder separar de la gracia de Dios. Usted debe entender y debe discernir, hermano, lo que viene de Dios y lo que viene del maligno. Nosotros sabemos lo que viene de Dios y sabemos lo que viene del diablo. Yo bien conozco cuando algo el diablo quiere hacer en esta iglesia, porque entre más busco de Dios, más madurez recibo. Oiga, ¿ves cómo te va la madurez? Entre más pruebas tú vences, más maduro eres. Entre más vencedor de batallas eres, más Dios te empodera, más sabiduría, más conocimiento. Pero nosotros comenzamos a caminar con la sabiduría del Padre Celestial, entonces tenemos discernimiento. Sabemos, oiga, la palabra dice también que nosotros tenemos que conocer las maquinaciones de Satanás y dónde mora Satanás. Un hijo de Dios puede discernir dónde mora el diablo. Entonces, por aquí nosotros siempre nos va a ir bien, porque no caminamos con nuestra mente. No, nosotros caminamos con la sabiduría de Dios. Si usted y yo caminamos con la sabiduría de Dios, siempre esperarán los procesos, siempre esperarán las pruebas, que tarde o temprano Dios te dará aún mayor bendición, porque la riqueza de ese modo se conquista. La riqueza de Dios de esa forma se conquista. Saber esperar en Dios, pero no adelantemos el propósito de Dios. El discernimiento espiritual te va a poder decir: espera en Jehová, espera en Dios, y va a ver que Dios te va a hacer eso. Ahora, cuando nosotros conocemos a Jesús, nuestros ojos espirituales se abren. Cuando usted tiene un discernimiento espiritual, es porque ya conoce a Jesús. Si no ha conocido a Jesús, siempre caminará con la misma vela, con la misma vela, con el mismo manto en los ojos que tenía Moisés en el monte Sinaí. Moisés, cuando venía del monte Sinaí, traía una gran luz, porque había orado 40 días y 40 noches. Tenía el resplandor de Dios sobre su rostro. Pero cuando lo vieron los israelitas, no soportaron la gloria de Dios en Moisés. Que lo que hicieron, le acercaron un velo para que pudiera hablar con Moisés. Y ese velo todavía lo tiene la gente legalista, la gente de la ley, los saduceos, hermanos, los fariseos, no tienen todavía ese velo. Entonces, porque hay judíos que no han creído en Jesús y hay judíos que sí han creído en Jesús. El judío que ya ha creído en Jesús, ese vive liberado y esperando al Mesías, estamos en el tiempo mesiánico, esperando la venida de Jesús. Pero hay judíos que no han creído en la promesa de Dios, hermano, pero los que han creído es que el pelo se les ha quitado. Y hacen iglesias que puede estar la gente en la iglesia, pero todavía siguen con el pelo espiritual, que su vista no ha sido abierta. Cuando la vista de uno se abre en el mundo espiritual, la primera revelación que tú vas a sentir es que vas a caminar como Jesús camina. Amén. Pero si no se te revela Jesús, tu vida será como la que el Faro le perdonaron 500 denarios. Tu vida va a ser igual.
Tu vida te va a dar igual estar en pecado, estar en santidad. Pero cuando conoces muy bien que la revelación de Jesús es que vas a caminar como Jesús caminó en esta tierra, la revelación del reino llegó a tu vida. Y el reino es el único que vas a poder conquistar. Lo que Dios ya te entregó familia, te entregó riqueza, te entregó finanzas, te entregó salud. Allí nosotros estamos protegidos por la sangre de Cristo Jesús. Pero tenemos que vivir en obediencia hacia el Padre Celestial. Y vemos también lo que está alineado con el Padre Celestial. Entre más Cristo se te revela tu vida, entre más Jesús se te revela, es porque la vista tuya ya está abierta. Pero si tu vida sigue jugando a ser cristiano, entonces no se te ha revelado Jesús. Vas a ser un cristiano aquí en la iglesia, pero en la calle vas a ser un mundano. Vas a ser un cristiano aquí en la iglesia, pero en la casa vas a insultar a tu esposo. Vas a ser un cristiano aquí en la iglesia, pero en la calle vas a decir malas palabras. No, hermano, el que es hijo de Dios se parece a Dios, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted tendrá el discernimiento espiritual para poder comportarse como hijo de Dios. Los hijos de Dios se comportan en la medida que Dios nos estableció. El don de discernimiento de espíritu, este don es unido al don de sabiduría y al don de conocimiento. Ese espíritu que está allí, ese discernimiento espiritual, está conocido, está cerca del don de conocimiento y del don de sabiduría. Si nosotros estamos con Dios, la misma mente de Cristo es la mente tuya. Tú te pareces a Cristo. La mente de Jesús estará en usted. Usted nunca será igual. Usted va a ver cómo le va tan bien. ¿Pero por qué? Porque es un hilo profético, hermano, que Dios desde arriba manda sobre sus hijos para cuidarlos y para protegerlos. Porque es el discernimiento espiritual. Tú te vas a parecer en el espíritu al Hijo de Dios. Porque nosotros queremos mucho en la paternidad del Padre. Esa paternidad del Padre queremos ser iguales al Padre Celestial. 1 Corintios 2:14. ¿Usted quiere vivir como un hombre natural o como un hombre sobrenatural? Usted va a tomar su decisión. ¿Quiere vivir como un hombre natural o quiere vivir como un hombre sobrenatural? Mire lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir que espiritualmente. Yo no voy a discernir en la carne lo que Dios ya me reveló. Tengo que vivir en el Espíritu para tener el conocimiento y el discernimiento del Espíritu Santo para ver el futuro de la gente. Esto no es adivinación, esto es don de ciencia, esto no es profético, esto no es adivinación, esto es, hermano, don y revelación de ciencia. El poder de Dios metido en nosotros revelándote el futuro tuyo. Porque el don de la profecía, hermano, te va a activar los dones de Dios. Pero ¿cómo es eso? Va a tener que madurar espiritualmente. ¿Cómo son la gente que madura espiritualmente? Usted va a estar siempre en casa. Usted va a permanecer en el reino de Jesús. Y usted, hermano mismo, tendrá una sabiduría tan sobrenatural que cuando acuerda, oiga, viendo todito te irá bien porque el Dios de la gloria está contigo. Entonces, esas cosas, hermano, tenemos que vivir nosotros. Mira, el discernimiento nos da sabiduría para tomar decisiones guiadas por Dios. El discernimiento espiritual nos da sabiduría para tomar, hermano, decisiones guiadas por Dios. O sea, yo no voy a ser guiada por la carne porque no vivo en la carne. Usted no va a tomar decisiones, hermano, en la carne porque no vive en la carne. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir siempre en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso es lo que vas a discernir. Saber discernir es señal de madurez. Si usted sabe discernir, usted dice, es que siento por el Espíritu que la pastora anda enojada. O sea, usted sabe que ya Dios te lo reveló. ¿Por qué Dios revela las cosas? Porque somos sus hijos. ¿Qué es lo que Dios vio ahí arriba? Te lo hace revelar a ti. O si yo caí en el pecado de fornicación, usted dice, a mí se me hace que la pastora cayó en fornicación. Pues Dios te lo está haciendo saber. Dios te lo está haciendo saber. Ahora, pero cuando uno tiene el discernimiento de Dios, hermano, comienza uno a portarse como hijo de Dios. Eso es lo que te da, hermano, una autoridad delante de Dios. Y ¿sabe qué? Las tinieblas aborrecen este ministerio, porque aquí sabemos vencer al diablo, como con discernimiento espiritual. Aquí cualquiera gente que haga brujería, practica brujería, se ve usted, rapidito Dios lo revela.
y otro que lo revela, pero nos demos los tundos. Porque si no nos quedamos ignorantes. En el camino, tu comportamiento Dios me lo revela. Eso que está pasando ahorita, yo lo siento en el espíritu, lo que está pasando con la Dios. Dios lo revela. Ese es don de ciencia. Tenemos que ejercitarlo nosotros, hermano. Vean lo que dice Hebreos 5:14. Amén. Dice, pero el alimento sólido, oigan, es para los que han alcanzado madurez, para los que para el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, yo tengo discernimiento del bien y del mal, sé lo que está pasando a mi alrededor. A veces uno se aparta donde hay peligro. ¿Por qué? Porque te dio en el espíritu que ahí hay maldad. Porque tú vives en el espíritu, y el espíritu se sabe que es poder y bondad, hermano. Nos tenemos que apartar de ese lugar. La ceguera espiritual abre la puerta a la tentación, la ceguera espiritual. La ceguera espiritual, la gente puede caer en pecado porque está ciego espiritualmente, le da igual. No ha tenido la revelación del reino de Jesús. La gente le da lo mismo estar pecando y pecando y pecando y revolcándose en el pecado hasta el lodo cenagoso, donde nunca ha entendido la revelación de Jesús. Sabe que usted es un pueblo apartado, especial para Dios, real sacerdocio. Usted tiene que vivir en santidad, porque Dios quiere un pueblo santo para glorificarse. La gloria sea para Él, hermano. La gloria sea para Dios. Nosotros, hermanos. Y esto le pasó también cuando Josué perdió la guerra en Jai. Josué la perdió. Josué no entendió, no tenía discernimiento espiritual por lo que estaba pasando. Pero Dios mismo le habló a Josué y le dijo: Josué, ¿por qué estás tirado ahí de rodillas? Saca al anatema que tenés en Israel. Y era un anatema que tenía espíritu de robo. Cuando Acán lo tuvieron que sacar, hermano, se había robado un manto babilónico, lingotes de oro, y se había robado cosas de plata. Pero ¿qué es lo que le dijo Dios? Tenés discernimiento espiritual y saca ese ladrón que tenés ahí. Pero nosotros en Cristo Jesús no esperamos de todo, hermano. Así que, y eso es, hermano, de que el mismo hombre, el mismo Josué, sacó a Acán de ahí porque le contaminaba el ambiente espiritual a Josué. Porque Acán había robado cuando entraron a conquistar. ¿Y por qué perdió la batalla? Porque la perdió por ladrón. Usted tiene que ser honesto delante de Dios, hermano. Si tiene discernimiento espiritual, usted sabe que está apartado para Dios, hermano, y ser honesto delante de Dios, honesta delante de Dios. ¿Por qué vamos a fingir ser cristianos y vamos a hacer una cosa allá afuera y vamos a tener otra aquí adentro? Busque lo que dice Isaías 59:10. Si no, hermano, vas a andar como chicote topando en paredes y hasta que haya la luz vas a salir. Isaías 59:10, amén. Dice así: palpamos la pared como ciegos y andamos a tiendas como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Imagínense, tener el discernimiento espiritual. Cuando tú tienes el discernimiento espiritual, te mueves con una gran paz, te mueves con una gran fe y te mueves con una gran certeza. Usted tiene paz, fe y certeza. Si usted se mueve en estas tres dimensiones, hermano, usted ya le reveló el reino de Jesús. ¿Por qué los fariseos estaban ciegos, hermano? ¿Por qué los fariseos estaban ciegos? Porque no tenían la revelación de Jesús, no tenían a Cristo. Por eso siempre caminaban ellos en ceguera espiritual. A pesar del conocimiento que tenía, hermano, pero no tenía la revelación. Usted sabe que eran los escribas. Los fariseos se sabían toda la Biblia, se sabían todo el Pentateuco, se lo sabían, pero no vivían en el Espíritu, no tenían una conexión con el Espíritu, no tenían a Jesús. Entonces esa gente sabía palabra, porque la palabra dice la misma Biblia, que solo la palabra te mata, pero que esta vida es el Espíritu de Dios. Si usted tiene conocimiento de la palabra y tiene la revelación del reino, usted, hermano, ya vive en una vida excelente delante de Dios. Porque tener el conocimiento de Dios, la letra, tener el conocimiento y tener la revelación del Hijo de Dios y tener la revelación del Espíritu Santo de nosotros, usted será más que vencedor. Si no, hermano, hay ganar siempre. Si
nosotros nos ponemos las pilas, hermano, vamos a ser siempre unos mediocres. Si me quiso ver el diablo a mí, pero yo tuve que ponerme las pilas y decir: Padre, yo voy a ser tu hija y me voy a portar como una mujer varonilmente delante de ti, para que tú me comiences a restaurar mi destino, todo lo que tenía arruinado yo. Él me lo comenzó, hermano, a cuidar. ¿Sabe qué? Igual que esto, el mismo velo que tenía Moisés, ese mismo velo tenían los fariseos y los jerusalén. Y esa gente en la iglesia que tienen el mismo velo de Moisés. Saben letra, pero no tienen el discernimiento del Espíritu. Usted tiene que saber letra y tener discernimiento espiritual. Si nosotros sabemos la letra, tenemos que tener discernimiento espiritual. ¿Sabe que el profeta Eliseo, delante de los sirios no fueron a buscar al profeta Eliseo? Pues lo querían matar, porque Eliseo todo lo sabía, lo que iban a hacer los sirios delante de los israelitas. Y lo querían matar a Eliseo. Pero se le acercaron donde Eliseo los sirios y ya mataron. Y cuando Eliseo con su sirviente oraron a Dios y le dice: Padre, haz los ciegos ahorita. Mira el poder, hermano. Viene Eliseo y ve a los ciegos, y viene Dios y los hace ciegos a los sirios. Y el Jesse, triste, y le dice: son muchos contra nosotros dos. Y le dice Eliseo: muchos pueden estar con ellos, pero es mayor el que está con nosotros. Tú sabes muy bien que el Dios que está con nosotros ha vencido, y el que venció al mundo es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Entonces, cuando este Eliseo, cuando estaban todos ciegos, que Dios los puso ciegos en los sirios, caminó con ellos, los iba direccionando. Miren cómo es la sabiduría de Dios, el discernimiento espiritual que Eliseo le pidió a Dios, pero nunca utilizando la maldad. Porque si nosotros utilizamos la maldad para el discernimiento espiritual, hermano, nosotros caeremos en un error, porque Dios ama a la gente. No podemos desearle mal a nadie, porque Dios ama hasta el más malo. Ahora, ¿qué es lo que hizo Eliseo? Se fue él con todos los ciegos. Síganme, le dijo Eliseo. Y todos los sirios ciegos siguieron a Eliseo. ¿Sabes hasta dónde lo llevó Eliseo? Hasta donde estaban todos los israelitas. Cuando Eliseo le dice al padre: Padre, abre la vista a los sirios, Dios les abrió la vista a los sirios y comenzaron a ver solo los escuadrones de Israel. Y ahí donde dijo uno del combate, le dijo: mátenos ahora a los sirios. Pero ahí utiliza Eliseo la bondad y le dice: no los maten. Vamos a conquistar esta batalla con el bien. ¿Qué te quiero decir esto? Cuando tienes discernimiento espiritual, no te aburras de ser el bien, no te canses de ser el bien, que al final vas a cosechar. No importa que te digan dundureca, que es porque me diste, que es porque me hiciste esto en la casa de Dios, que las mujeres, estos tesoreros los dormimos nosotros, cuánto le bajamos a los tesoreros, no importa lo que hemos dado, seguiremos haciendo el bien, porque tenemos el discernimiento de que cuando haces el bien, tarde o temprano vas a cosechar. Una cosecha no será pequeña, la cosecha será grande. Entonces, ¿qué le dijo Eliseo? ¿Sabe qué? Ya lo llamé. Ahora saquen pan y saquen agua, hermano. Y los enemigos de ellos se convirtieron porque les hicieron el bien. A todo enemigo que tú tienes, por eso dice la Biblia: ora por tus enemigos, bendice que te maldice, ama que te aborrece. Es difícil, hermano, porque cuando te han hecho daño a tu corazón, te queda un resentimiento, te queda una falta de perdón que no nos deja avanzar. ¿Por qué la alabanza se dimensionó? Hasta que yo entendí que tenía que perdonar, aunque sea yo que haya ofendido. Si no comencé a perdonar, entonces seguiré haciendo el bien sin importar a quién. Lo que Dios quiere es que la cosecha de esta casa nunca se estanque, porque estamos en una casa fructífera, llena de bendición, en el nombre de Jesús. Nosotros caminaremos por la bondad del Padre Celestial y no nos cansaremos de hacer la bondad, hermano. Aunque nosotros parezcamos que estamos haciendo las últimas finanzas, sacándolas del templo, lo que pasa es esto: que los que se van con la bendición son los que al final terminan en maldición. Oigan bien, los que se van con la bendición al final terminan con la maldición. Y a ti y a mí, todo lo que tuviste en esta iglesia, todito se convierte para bien.
Dale un aplauso al Padre.